Nos visita esta noche en Not News el Patis pelado, Jaime Belolio. Aquí está. Jaime, por favor, qué gusto. ¿Qué presentación? Por favor, está más relajado que cuando era vocero. Sí, total. Mira aquí, esta barra ahora le hacen la mano. Muchas gracias. Don Jaime, no confíe en este público así, porque aquí estos gallos. Pero Es muy cambiante, muy sí, cambiante. nosotros. A ver, ¿pueden amarrar al gallinero, por favor? Nosotros no nos habíamos visto nunca, alguna vez, alguna cosa, no. Yo creo que no. Ya, pero te recordaba en la tele, vocero, esa es tu imagen que todos te recordamos más. Ahora relajado, estás como en la playa. De hecho, me salió más pelo. Oye, esa pega era muy dura, ¿no? Esa pega... Mira, fue 1 año, 7 meses, 11 días y 20 horas. Así de claro lo tengo. Fue intenso, muy intenso. Ya, y espérate, señor editor, ¿puedo ordenarle la entrevista que no me acuerdo? ¿Te acuerdas cuál es el minuto más tenso? Yo quiero sincerarme contigo. Tengo una vocería que te mandaron a hacer de un cagazo que había quedado algo y como que alguna embarrada había quedado algo y tú tenías que dar la cara, era el único, tenías que explicar algo. De eso te pasó mucho. ¿Hay alguna que recuerdas que dices, mira, me acuerdo esta que me bombardearon los periodistas o que me equivoqué, dije blanco y era negro, algo así? Mira, yo trataba de ser bien Mateo y saber exactamente de los números y otros, pero hay algunas que tienen que ser muy rápidas. Ya. Porque quedaba alguna embarrada, no tengo idea. En el sur o alguna otra cosa. Yo no entré con el estallido. Yo entré un mes después del pic de la pandemia. A ver, antes de ti, ¿quién hacía esta pega? Era La Carla Rubilar. Carla Rubilar. Y antes Cecilia Pérez. Y Carla Rubilar pasó una cosa con las cajas y todo, y dijeron mejor la cambiamos. No, ¿O no fue por ese episodio? no, porque la Carla pasó al Ministerio de Desarrollo Social, que también estaba dentro de la ya. moneda. Perfecto. Entonces yo diría que hubo varias que fueron bien tensas. Y perdón, ¿te sacaron del Congreso? ¿Tú eras diputado? Yo sí. Salí... ¿Lo puedo tutear? Perdone, don Sí. Jaime, no. Porque estas autoridades hay que mantener la forma. Por supuesto, Además por que supuesto. esto es un show, un noticiero supuesto. nocturno, perdone, Jaime. Oye, te sacaron. Y miraba, ¿te arrepientes? ¿Hoy día seguirías de diputado? No, para nada, no me arrepiento de nada. O sea, yo llevé 6 años y medio en el Congreso. Ya. Y yo creo que fue suficiente y particularmente porque lo que más me gustaba a mí era literalmente cruzar de donde yo me sentaba, que era en la primera fila, en el primer asiento, cruzar al otro lado a conversar con los del Frente Amplio, con los del PS, con la Carol Cariola, con otro, para saber por qué pensaban lo que pensaban. Ya. Y después del estallido eso fue imposible. Ya no había conversación posible. Ya no había parlamento y por tanto era muy complicado. Y de ahí pasar al gobierno sabía que era arriesgado porque en el Congreso tú tenías tu fecha de inicio y fecha de término más o menos clara. Es decir, aun cuando no te reelijas, aquí era, dependiendo si uno se pegaba una cagada o no, podías salir el fin de semana que seguía. Ya. Y bueno, y como te decía, yo creo que hubo varias que fueron bien tensas porque hubo una oposición que fue muy dura. Entonces, cada palabra que uno decía tenía que ser bien precisa. Claro. Y te tocó el pic de la pandemia ese, como Exacto. Todos querían explicaciones. No, y todos criticaban por distintos lados. Me acuerdo, el colegio médico fue brutal, digamos, durante toda esa época. ¿Qué edad tienes tú? 42. Un lolito ahí. Pero buena experiencia, ¿no? Ahora, No, fue extraordinaria experiencia. O sea, en términos de manejo de crisis, extraordinario. Ya. Ahora, significaba dormirme a las 2:30 de la mañana todos los días, levantarme a las 6:30, 7, porque los niños tienen que ir al colegio. Estás casado, tienes pareja. Estoy casado. Y te decía, en tu pareja, ¿en qué minuto se te ocurrió meterte en esto? La verdad sí. Pero era sobre todo cuando... Perdón, llegó un mail, llegó no, algo no, ahí, no, miró, un llegó un mensaje. mensaje. Lo está viendo Piñera y le mandó un mensaje. Lo que pasa... ¿Puede leer? ¿Puede interrumpir? No, que sí, lo que pasa es que mi teléfono nunca suena. Solo manda pantallazos. Sí, entonces por eso ¿Era plata? apareció. ¿Qué es lo que le llegó? No era plata. No, ya. Sigámonos. Bueno, estábamos ahí. No, entonces lo que te iba a decir es que obviamente que habían ciertos espacios que eran súper tensos. Me tocó ser vocero después de las elecciones del plebiscito inicial, del 78-22, después de la convención inicial. O sea, en general no eran buenas noticias para nosotros. Me tocaba ir a poner la cara en esa. El colegio médico, como te decía, fue muy duro con nosotros durante toda la pandemia, diciendo algunas cuestiones que eran francamente inaceptables. La isquia fue muy dura, pero además habían otras personas alrededor que eran mucho más. O sea, por ejemplo... ¿Quieres desahogarse ahora y mandarle una bravata a alguno de esos? Es que uno ya se fue del gobierno. Ya. Yo creo que fue una buena idea que se haya ido. ¿Quién? Era subsecretario de Salud Pública, el Cuadrado se llama, el doctor Cuadrado. Él se mandó un tuit que dijo algo así como que ¿dónde están los criminales que inventaron el pase de movilidad?
Entonces, nos trató de criminales cuando es una de las cuestiones más reconocidas en el mundo. Sí, en la forma en que se trató, y en cambio para él éramos criminales porque no seguíamos su alternativa. Y cuando él entró al gobierno, lo primero que hizo es que tiene el récord mundial en haber bajado la vacunación. Pero, bueno. Ahí está, salud a Cuadrado, el primero de la noche, piteado, listo. No, pero ya se fue el gobierno, así que ya está. Listo. Oye, y yo, la entrevista iba a partir mucho más suave. ¿En qué estás hoy día? Hay cambio de gobierno y te vas para la casa? ¿Tú eres abogado? ¿Cuál es tu profesión? No, yo soy ingeniero comercial. Y pusiste un kiosco, ¿no? ¿En qué está? Me encantaría, pero mi señora tiene una pastelería, así que ahí está. Aprovechemos de promoverle y puede entrar de auspiciador. ¿Cómo se llama la pastelería? Tuca Pastelería, con doble K. Tuca Pastelería con doble K. Así es. Tiene cosas muy ricas. ¿No mandó pastelitos? Tiene cosas muy ricas, muy ¿Y ricas. tú en qué es lo que estás en fundaciones? No, yo ahora estoy en la Universidad Andrés Bello. Ya. Hicimos el Instituto de Políticas Públicas con Raúl Figueroa, Ya. que era ministro de Educación. Yo estoy encargado de un área que se llama Observatorio Territorial y, por supuesto, definí territorio como quería definirlo. Ya. Entonces, es aquel lugar donde las personas interactúan, generan comunidad en el plano físico y digital. Entonces, hay muchos estudios sobre está bonito eso. violencia en las redes sociales, algunos estudios antropológicos de familias de clase media. La verdad es que ha sido bien entretenido esta experiencia. Estoy haciendo clase, además. Ya. Así que aprovecho de mandar la salud a los cabros que están, Muy bien, tienen que estudiar más. viendo ahí, ya. Oye, y quería partir hablando de economía. ¿Ya? El equipo aquí planteó el tema de la UEF. Sí. Pasó las 36 lucas. ¿Tú eres de los que la eliminaría o no? ¿Eres defensor? ¿Hay gente que la quiere eliminar? Es que yo no entiendo por qué querrías eliminarla. O sea, ¿cuál es el... ¿Qué beneficio? Claro, ¿qué es lo que estarías buscando detrás de ella? Yo no soy economista ni nada, pero recuerdo a Frafra que nos metió esa idea con la ilusión de que si uno, al eliminar la UEF, le quedo debiendo plata a alguien en pesos, ¡ay, qué bueno, no se me reajusta! Claro, pero eso te sirve una vez. La vez siguiente ya te lo van a reajustar igual, digamos. O sea, es obvio que las tasas de interés existen igual aunque no las veas. Y la inflación es el problema, no la UEF. Entonces... pasó 36 lucas y obvio que es harto. Uno mira y yo pago, por ejemplo... Pero de una vez, pero si yo cerrar un hipotecario en pesos fijos, no, 20 años no va a pasar eso. No, pues, obviamente lo que va a hacer es que se van a encarecer. Pero espérate, porque te van a calcular una probabilidad de que o sea, obvio, te lo van a subir en el precio, entonces en vez del otro. Pero, por ejemplo, yo pago mensualmente mi arriendo en UEF. Ya. Entonces, para el arrendatario le conviene que esté en UEF. Sí. Para mí, obviamente, preferiría que estuviera en pesos. A mí... los sueldos están en UEF o en pesos. Ya. Por lo general, lo que uno cobra te pagan en pesos. Entonces, pero lo que se hace es reajustar. ¿En el gobierno los sueldos eran en UEF, Jaime? No, se reajustan. Uy, casi te la pensó. Casi dice sí. No, Imagínate la escala titular mañana. Lo que pasa es que Piñera pagaba en UEF. Se reajusta el salario del sector público a través de una negociación que se hace una vez al año. Y en general tiende a ser la inflación, por tanto sirve la UEF para eso. Ordena. Entonces, en muchos lugares ocurre eso mismo. En el sector privado también no todos, lamentablemente, pero muchos lugares son así. Entonces, las personas tienen deuda en UEF y a veces tienen salario en peso. Entonces, entiendo que obviamente se produce ese desajuste. Pero la UEF es una buena medida para saber cuánto subieron los distintos artefactos, los distintos consumos que tú necesitas. Entonces, eliminarlos es como eliminar la fiebre cuando estás enfermo. No tiene ningún sentido. Ya. Jaime, ¿y tú eres como, en la presentación dije Universidad de Chicago, eres como continuador de los Chicago Boys? ¿O estudiaste en la misma escuela donde estudian ellos? Cuando tú estudiaste, ¿se seguía estudiando a Milton Friedman, que escribiste un libro de este tema? ¿Se seguía estudiando? A ver, yo estudié políticas públicas en Chicago, que no es lo mismo que estudiar en economía. Lo que sí pasó, Rolf y los otros estudiaron ahí. Rolf lo tutea, bueno, mira. el profesor Lídes, gran persona. Sabe muchísimo además. Pero eres defensor de Friedman y su idea. O sea, Friedman en el momento en el cual estaba, él planteaba una posición frente a una Unión Soviética, frente al socialismo real que todavía está en pie. Claro. Entonces, algunos de los argumentos puestos hoy día, claro, como que parecen desajustados. Era muy hermético Friedman para hoy día, con tantas variables exógenas. Exacto, pero también cuando él explica, y tiene como un famoso ejemplo sobre un lápiz, cómo se construye un lápiz, y era como en favor del comercio internacional, que son cuestiones que hoy día como que ya son obvias, pero en ese momento no lo era. Había una lógica proteccionista, entonces él dice que un lápiz a mina y lo toma en la mano, estaba hecho por más de 20 países. Entonces, coordinar a esos 20 países se hacía a través de precios. Perfecto. Y eso es un tema que hoy día también está puesto en el punto, que podemos hablarlo después, pero por ejemplo, el gas a precio justo, en el fondo lo que quieren algunos es modificar un precio y hacer lo que le llaman algunos un precio mentiroso. Porque el precio real fue 117 lucas por balón, pero el precio que pagaron las personas fue 15. Déjame decirte que he leído todo el arco de comentarios a propósito del gas y
Primero me parece pésima la comunicación que nos llega a los ciudadanos que no entendemos nada. Pero uno de los ejes dice, los 117 lucas nunca eran porque había una inversión inicial y todo y se dividió por los 3.500 balones de gas y eso da 117. Entonces, criticando que la comunicación estaba muy mal, nunca iba a costar eso el balón de gas. O sea, ¿entiendes eso? No, está bien. Sí, mira, que no es que quiero defender el gobierno de la chambonada, me parece una chambonada monumental. Yo hacía clase de evaluación de proyectos, precisamente después de estudiar en Chicago. En esos 591 millones de pesos, hay una variable de activo que va a perdurar que nos daría para dividirlo en los 3.500. Cuando uno hace un proyecto cualquiera... Me parezco a Winter. Cuando uno hace un proyecto cualquiera, tiene que hacer lo mínimo es un estudio de costo. Sí. Un piloto básicamente es algo que funciona en la teoría, pero no sabes si funciona en la práctica. O quieres probar un mecanismo distinto para ver si funciona en la práctica. Pero cuando tú tienes los antecedentes antes, que ya te dicen que no va a funcionar en la teoría y que tampoco va a funcionar en la práctica, o sea, no puedes hacer un piloto en el cual el 85% del costo es la distribución, cuando lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica es que el problema era la distribución. Y entonces, tú que estás en el entramañado de los gobiernos y todo, ¿sabes exactamente qué le pasó? Porque la historia que nos está llegando a los ciudadanos es que se sospechaba de unos arreglines, no voy a usar la palabra colusión, entre Lipigas, Gasco y Abastible. La Fiscalía propone algo y ustedes, digo ustedes, te apunto como el gobierno de Piñera, presenta una ley de acuerdo a lo que le sugería la Fiscalía Nacional Económica. Sí. Y no se aprueba esa ley. ¿Sabes por qué no se aprobó? ¿Cuál fue el quid del asunto? No solo no se aprueba. El gobierno lo que hace, una de las primeras cosas que hace cuando entra al gobierno es que quita el proyecto, lo saca del Congreso. Pero espérate, el Congreso estaba discutiendo los detalles entonces. Cuando tú ingresas un proyecto como gobierno, tú también puedes sacarlo y por tanto ya no está en trámite. Y lo que hizo este gobierno fue sacarlo para que no estuviera en trámite y que no se solucionara a través de la vía regulatoria, que era lo que había que hacer, que era el problema, porque en el fondo lo que te está diciendo la Fiscalía Nacional Económica es que a nivel local se produce un monopolio o un cuasi monopolio. Se ponen de acuerdo porque son redes que distribuyen y algunos distribuyen en unos sectores. ¿Eras diputado en esos años, no? ¿O no? ¿Te acuerdas del episodio? Cuando esto pasó yo era ministro ya. Y los del Lipigas y Gasco, mucha reunión y lobby, ¿recuerda algún episodio? No lo creo. No. Aceptaron que había una crítica al negocio. A mí sí me tocó al revés, estando en la Comisión de Economía, que estuve durante algunos años, que penalizáramos la colusión, es decir, con pena de cárcel. A mí me parece que, precisamente porque soy un creyente en el libre mercado... Pero aquí no ha ido nadie a cárcel por colusión. Todavía. Porque tenemos hasta... Uno huele colusión por todos lados, entonces yo creo que para quienes creemos en el libre mercado, aquellas personas que le meten la mano al bolsillo a cientos de miles de personas, por supuesto que tienen que ir a la cárcel. Muy bien. Ya, entonces, y algo que estábamos hablando de Chicago. Yo creo que el verdadero Chicago Boy es mi cabro chico, mayor, Jaime, porque él fue made in USA y born in USA. Así que él es el verdadero Chicago Boy. Cuando estudiaba allá nació. Nació allá. Ahí está. Pero Chicago. Pero como te decía, existe una especie como de mito en donde ser de Chicago significa algo distinto solo en Chile. En ninguna otra parte del mundo significa algo distinto. Es que acá se habla que los Chicago Boys en Chile, se habló en el mundo de los Chicago Boys, de la aplicación del modelo de Friedman radicalmente sanguinario, y claro, viene la época en que se le critica toda esa inflexibilidad. Se aplica en un momento... El eslogan, te estoy hablando, mi ámbito, Jaime, en la comunicación, lo que se habla, lo que se y está bien, si eso es lo que se dice. Lo que pasa es que se aplica obviamente en dictadura, digamos. Eso no es es un hecho objetivo. Las medidas que sí se aplican, evidentemente, uno no puede decir que ni justifican ninguna de las violaciones a los derechos humanos, ni tampoco significan que per se sean malas. No, claro. Le tenemos unos párrafos seleccionados del libro. El equipo de Not News seleccionó, dice: se invitó a Naomi Klein, autora del libro The Shock Doctrine, donde dedica muchas páginas a Friedman. Cuando fui a su charla quedé impresionado con el nivel de exageraciones, argumentaciones falaces, carentes de sentido. Perdón, te tiré esto de golpe porque a propósito de este libro que escribió Jaime con otros pechugones, José Piñera, Sergio de Castro, viene esta activista, ¿no? Que es como anticapitalista. Sí. Tú lo encuentras exagerado y tú... ¿Qué exageraciones, por ejemplo? ¿De qué? Lo que pasa es que a mí me parece... Dígame una, sí, pues, esto es un programa de televisión comprimido para resumir. No, lo que te quiero decir es que me parece muy bien que la gente pueda criticar a cualquier pensador y otro, y que se critica la dictadura por los crímenes horrendos, por supuesto que está bien. Sí. Pero otra cosa es que lo que dijo ella es que básicamente las políticas de los Chicago Boys, ellos, o sea, solamente ellos eran los violadores de derechos humanos. Y eso no es verdad, digamos.
Ahora, que ocurrieron violaciones de derechos humanos y que fueron horrorosas, por supuesto que sí, digamos, era una dictadura, no había democracia. Entonces, ese tipo de cosas donde ella presumía que por el hecho de haber hecho una cosa, después pasaban 1.000.000 de otras, no era cierta simplemente. Entonces, tanto es así que durante un buen rato después, ya recuperada la democracia, algunas de las políticas económicas que se siguieron se modernizaron, se metió más en una economía social de mercado, pero siguen vigentes, digamos. O sea, hoy día alguien estaría en desacuerdo en firmar nuevos tratados de libre comercio. ¿Quiénes estaban en contra? El Frente Amplio, pero ahora cuando llegaron al gobierno tuvieron que hacerlo. Entonces hay muchas políticas que hoy día son como que ganaron la batalla ideológica en el mundo, digamos. Entonces, y esas vienen de la escuela. Me siento como en clase de economía. Tenemos otros párrafos seleccionados, señor director, para ver. Dado el absurdo, quise escribir una pregunta para la conferencista. Al llegar a sus manos, no hizo más que leerla para así reírse y votarla. Luego intenté acercarme a ella, Naomi Klein, para preguntarle si sabía realmente lo que había ocurrido en Chile, pero volvió a sonreír. La verdad es que el diálogo y la razón no eran parte del repertorio esta tarde. Agarró ¿Cómo sabías que la pregunta era tuya? Porque era un papel que uno tenía, entonces yo lo saqué de mi cuaderno y por tanto tú podías identificarlo. ¿Te viste que agarró y hizo así? ¿Y qué le estabas preguntando? Era sobre algunas de las cosas que ella estaba diciendo, entonces se sabía cuáles eran las consecuencias de las ideas económicas de los economistas de Chicago durante los 80, digamos, y después durante los 90 y otro, y peor, ella arrugó, pero tú le hiciste un acercamiento tipo apriete Pancho Malo. No. ¿Te acercaste así como? No, nunca jamás. Yo estoy absolutamente en contra de cualquier forma de violencia en política. Muy bien. Así es. Ya, pero la encaraste. Era un lugar gigante, o sea, era un teatro, estaba lleno de personas, estaban más bien todos los fanáticos y activistas que ella convocaba. No sé si era el único no de derecha, probablemente no, digamos, pero era absoluta minoría, entonces me traté de acercar al final, había mucha gente con fans, digamos, que querían sacarse fotos. No te dijo que no. No, y chao, está bien, bueno. ¿Tenemos algún otro párrafo del libro? A ver. Ese libro es, bueno, está bien. Milton Friedman fue un revolucionario, uno que mostró la revolución de las armas y las ideologías totalitarias solo que trajeron pobreza y miseria, y que la revolución de las personas con su creatividad y su libertad es la que trae aparejado el bienestar social. Perdón, ¿ibas a decir algo del libro? ¿Qué es lo que que es un libro más bien de hace harto rato. No me arrepiento de lo que escribí ahí, digamos. Y efectivamente, algunas de las cosas que se reivindicaban en el pasado, como que una economía totalmente centralizada iba a saber mejor que las personas qué es lo que necesitaban, iba a saber mejor que las empresas cómo hacerlo. Esa es la lógica totalitaria, que obviamente te ha demostrado durante toda la historia humana, que no solo viola los derechos humanos, sino que además deja a las personas en una mucho peor situación. Y a caballo de esa ideología o de esa idea, hoy día, ¿sigues pensando lo mismo? ¿Qué es lo que más ha cambiado en estos tiempos, Jaime, para ti, de ese modelo que estabas hablando? De nuevo, yo diría que depende mucho como el contexto en el cual uno está. Entonces, yo no tengo la fe del Estado, como tienen algunos muchachos del gobierno. El Estado lo va a hacer mejor que todos. Es decir, claro, si es del Estado es bueno, según ellos. Sí. Yo no creo en esa fe, pero tampoco soy un ateo del Estado, digamos. Y dejar libre al mercado porque hay harta... O sea, el mercado necesita regulaciones. O sea, el mercado perfecto, yo hago clase de economía, el mercado perfecto existe en el pizarrón, digamos. Los mercados no son perfectos, hay algunos que se pueden acercar un poquito más, pero necesitan regulaciones. Sí. Lo que pasa es que también hay un costo de hacer regulaciones y que no siempre se logra lo que uno quiere, sino que puede ser un efecto contrario a lo que uno estaba buscando. Por lo tanto, ocurre... Yo no le tengo ese como temor, así como que fuera un fantasma o algo intocable el Estado. No lo es para nada. Digamos. Pero que haga pero que lo haga bien, pues, obviamente. A pesar de en ítems en los que se considera, por ejemplo, que son bienes básicos, el agua, la salud... Temas donde cierta gente más de izquierda dice, no, el Estado tiene que hacer y deshacer. Mira, probablemente si no hubiera habido estallido, la discusión con el Frente Amplio era eso, que los bienes públicos fueran impartidos por solo el Estado, como dicen ellos. Y yo creo que lo estatal es más, o sea, lo público es más grande que lo estatal. Es decir, que también los privados pueden participar de la provisión de bienes públicos, como en salud, en educación, en carreteras, en una serie de otras cosas más. Pero por supuesto que tiene que haber regulación. La sanitaria, uno no elige qué alcantarillado. Tú no abrís 3 llaves distintas porque tenés distinto agua. No, entonces hay un monopolio. Y como hay un monopolio natural, que se llama en este caso, necesitáis que haya regulación. Entonces el mercado sí necesita regulación para que opere mejor. Sin embargo, hay algunos que creen que siempre el mercado va a funcionar mal, en cambio que ellos, estando en el Estado, lo van a hacer mejor. Esa lógica yo no me la compro porque no creo en lo iluminado. ¿Y eso es, ¿qué crees que es lo peor de Boric? Yo creo que, a ver, el presidente Boric... El presidente Boric, mire que ve cómo sabe de comunicación el hombre aquí. Corrige al animador. Me parece que es una...
Yo lo conozco hace harto tiempo. ¿Son amigos? Somos cercanos. ¿Se comieron un hot dog juntos? ¿Fueron a la fuente alemana? ¿Se comieron un churrasquito o algo? No, nunca nos hemos comido hot dog juntos. Pero hemos estado en otras instancias y... Le dices, Gabo, ya, pues, Gabo. Ordena el país, pues. Presidente. No, yo creo que él tiene muchas habilidades, una persona muy inteligente, muy profunda, sabe de muchas materias. En el ámbito de gestión se acompaña de otros porque no era su principal fuerte. Yo creo que el problema que tiene hoy día es que está siempre como dividido entre esas dos almas de gobierno. Entre que hace algo socialdemócrata y después le tiene que ir a pedir perdón al PC. Y eso se le nota. Entonces, uno tiene que decidirse. O sea, uno no puede decir un día que va a ser como un perro contra la delincuencia y después indultar a la violencia octubrista. No cuadra, digamos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son un problema. ¿Y la Camila Vallejo como vocera? Yo creo que ha hecho una buena labor. Es difícil... ¿Usted conoce La Vega? Es difícil la pega. Sí, algunas veces que había que salir a decir algo no aparecía, digamos. Titular de mañana. Oye, a propósito de decir algo, tenemos, Jaime, una de las secciones de Not News, que siempre tenemos secciones, que es ¿quién escribió este tuit? ¿Está preparado? Los destrozos del Barro Sarana son inaceptables. Boric. A ver... ¡Mira cómo sabe! Oye, Jaime, hemos hecho este concurso con 70 invitados, primero que le achunta. ¿Te acordabas de lo que tuiteó? ¿Tú lees mucho? Sí, porque o sea, no leo mucho Twitter después de un rato porque ya era demasiado demasiado cloaca, pero cada vez que ellos dicen algo hoy día tienen un tuit anterior, entonces eso me encanta hacer, sí. ¿Te lo sabes de memoria? Algunos de esos sí. Vamos, le leo otro tuit para que usted diga quién lo escribió. Veamos. Pacos asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarles. Nicolás Grau, Daniel Stingo o Gael Geomans. Ese fue Grau. ¡Oh, se lo sabe todo! No, oye, Belolio tiene que venir más seguido, se sabe todo. Ese fue Grau, sí. ¿Cómo te acordás de ese momento? Me acuerdo porque además fue polémico, él tuvo que salir a desdecirse y tratar de decirlo con respecto que el momento, que la rabia, que no sé cuánto, pero bueno, yo creo que hay ciertas cosas que no se justifican ni siquiera en esos momentos, como por ejemplo eso. Bueno, y el último era No creo en Dios, sino en Lenin, Bielsa y el Barcelona. Las otras opciones eran Dauno Totoro, Camila Vallejo o Jorge Char. No, ese es Char. ¿Pero te lo sabías? Sí, lo sabías. ¡Se sabe todos los tweets de la oposición! Yo creo que hay poca gente que dice que cree en Lenin hoy día, digamos, en el 2023, claro. Así como que sea como que eso yo le soy queda creyente. A Char. Perdón, ¿me dice algo de la sala de dirección? Y nosotros siempre salimos a la calle y... ponemos el micrófono y decimos, viene Jaime Belolio. ¿Qué pregunta le manda? Y mire la pregunta que le mandó don Juanito, que es el marido de la señora Juanita. ¿Te acuerdas, Ricardo? No. Señor Belolio, usted afirma que la creatividad y el esfuerzo de una persona trae el bienestar. ¿Por qué entonces no me deja sacar mis ahorros de las AFP para emprender un negocio con mi esfuerzo y bajo mi responsabilidad? Juanito, ¿qué te parece? ¿Por qué no, tú eres anti-retiro, no? Eres súper... Sí. ¿Porque lo estudiaste en Chicago o porque no, eres amigo de...? No. Primera cosa, todos los sistemas de pensiones en el mundo son obligatorios. En ninguna parte el sistema de pensiones es voluntario. Tú pones la plata voluntariamente o no la pones voluntariamente. Todo el mundo no hay ni un... Es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Por una cuestión que es bastante evidente. Cuando uno empieza a trabajar no está pensando en 40 años más o en 50 años más. Entonces, esa miopía que se llama, que cuando se toman decisiones donde lo de hoy día importa más que lo de mañana, significa que en algunos casos, como este, por ejemplo, tienes que hacerlo obligatorio. Pero me está hablando como ChatGPT. Es como... está hablando como profesor. Pero después, entonces, si tú sacas los fondos de pensión... ¿Usted sacó un retiro? Yo saqué un retiro. ¿A quién...? Qué bueno contestar así, Jaime. Si ese es el error que cometió... Sí, el que no, yo tenía que pagar muchas deudas. Lógico, entonces, si te dan el permiso para sacarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo de eso? Es que a quien se perjudica mucho más es a aquellas personas que tienen poco dinero. Porque si tú vas acumulando más años, mientras más años acumulas, es renta sobre renta. Sí. Intereses sobre intereses. Y después del tercer retiro, digamos, ya que habían quedado cerca de 5 millones de personas sin fondo de pensiones. Entonces el gobierno hizo una política para que volvieran a haber ingresos. Y luego, después se hizo la PGU, que soluciona de alguna manera, todavía no, es un primer paso para solucionar las pésimas pensiones que tienen hoy día los jubilados. Entonces, seguir sacándole plata al sistema de pensiones no es la manera de mejorar las pensiones, que es el objetivo que todos queremos.
Y por último, que también fue algo relevante, es que como salieron 25.000 millones de dólares en los fondos de pensiones, eso obviamente que aumenta la inflación, cuya consecuencia la pagamos hoy día en la UEF. Ya, la Pamela Giles aquí dijo que naca la pirinaca porque seguimos con inflación y hace 2 años que no sacamos retiro. ¿Qué le diría a ese debate económico? Que la inflación se demora un rato, esto es como una olla a presión, entonces se empieza a formar el vapor adentro de la olla a presión hasta que de repente empieza a salir y a veces explota. Entonces en este caso el 12% del año pasado sí tuvo que ver con cuestiones externas, pero también con cosas internas de inestabilidad y por supuesto los retiros de pensiones. O sea, no hay ningún economista que te diga que no hay un factor por los retiros de fondos de pensiones, son 25.000 millones de dólares, es imposible que eso no generara algo. Lo que sí ha ocurrido es que antes las personas tenían mucha de esa plata en sus cuentas corrientes, por ejemplo en el Banco de Estado, y esa plata se iba agotando. Entonces, hoy día que los alimentos están más caros, que la pega no crece, más bien decrece, que las perspectivas de futuro son malas, el gobierno tiene que ponerse las pilas y no sentir como que estuviera todo fantástico, porque una vez escucha al ministro Marcel y pareciera que todo está fantástico, y no lo está. Entonces, si no asumen que hay problemas de crecimiento, de creatividad, de productividad y que tenemos que apuntalar sobre todo a las personas más vulnerables para que no siga creciendo lo informal, pucha, nos va a ir mal. Como que me estaba poseyendo Pamela Giles y iba a decir, amigo, el óleo no me parece que le eche la culpa. Oye, y otra cosa que hizo nuestro equipo periodístico es buscar frases del pasado para ver en qué momento las dijo o no las dijo don Jaime Belolio. Veamos a ver si aquí no tenemos que adivinar, no quiero preguntarle al equipo creativo. El 2016, me está pasando la cuenta la tensión que viene siendo, que se vive siendo diputado, eso es. Mis 35 años tengo que tomar pastillas para que no se me caiga tanto el pelo. Así es. Oye, y ahí... Bueno, lo que pasa es que ella dice que fue a los 35, yo entré al Congreso a los 33. Ya, ¿y cómo está la batalla de la caída del pelo? No, ya dejé de tomar finastería hace rato, ya... Pero espérate, ¿cómo está? Tú tenías un buen pelo y no tomáis nada y tenéis menos tensiones que estar a cargo de, mira, de la vocería. En algún momento me rapé mientras estaba en la pandemia, si total dije, aquí no me va a ver nada. Para que no se eran los pelones. Y yo sabía que el mito de si te peláis y después te sale más pelo no es verdad, pero dije, ya, ok, igual me echaba un tópico, un spray, me lo he hecho hasta el día de hoy. Y me rapé y después me llamaron a ser ministro. Entonces cuando yo pensé que no me iba a ver nadie durante un buen rato... y de ministro apareciste pelado. Ya aparecí pelado y después me empezaron a decir, oye, tan pelado no, ¿cachai? Así como déjatelo un poquito más... Está bueno que estemos recomendando el pelo. Yo me vi un pelón, tengo un pelón aquí pero no me puedo ver. No, pero tú tenías harto pelo, no, yo ya perdí. ¿Tenemos buena batalla. más frases del recuerdo? He fumado marihuana, no muchas veces, no soy un fumador habitual ni tengo plantas de marihuana en mi casa. Nunca he comprado, solo me ha regalado y siempre en lugares protegidos. ¿Y la experiencia qué tal? Ese titular es como que sigo fumando de vez en cuando, una vez a la semana. No. Puede ser como esos animadores de radio norteamericanos, vamos a fumar ahora al aire. No. Lo que pasa es que depende del tipo de marihuana también, ¿no? ¿Ah, sí? Una claro. muy malena. No, pero más allá de la calidad del tipo, ¿no? Si es sativa o índica, porque una te deja más entusiasta y una te deja más bien, es como para ir a dormirte, digamos. Ah, ya. No cachaba, yo sé, no te voy a mentir. Claro, lo que venga, ¿no? Parece que como que yo fuera consumidor, pero no cacho nada. Ya, pero no, y actualmente, y en los minutos más tensos del gobierno... No, porque ahí uno tiene que estar, cuando uno es autoridad tiene que asumir una serie de pérdidas, digamos, entre otras es obviamente que uno no puede asumir ciertos riesgos y ese es uno. Ya, y esto de que en el Congreso se esté pidiendo chequear si hay consumidores o no de los diputados... Mira, a mí me parece que es razonable que se haga un testeo como se lo hacen los funcionarios públicos. Obviamente no es a todos, sino que es una muestra, se hace aleatorio. Pero no me gusta la lógica de después ir a ponerlo así como en la muralla de... Como oye, el deudor de los gastos comunes. Claro, porque la idea, por ejemplo, para los funcionarios públicos, si alguien tiene algún consumo problemático, la idea es que pueda salir de ese consumo problemático. Claro. De lo que sea, de alcohol, de droga, de pastillas, lo que fuera. Claro, ahora, entiendo que el debate es sobre el narco, y si el narco acaso tiene brazos que llegan hasta el Parlamento. Pues yo creo que hay otras maneras en las cuales uno también puede ver eso, y en esto sí me parece que bien que uno le suba el nivel de riesgo, de percepción de riesgo al consumo de drogas, sobre todo en los menores de edad, si ahí es donde está la clave. Pero cosa distinta es como ya, fumé marihuana, entonces eres narco, no cuadra. Bueno, antes de despedir a don Jaime, vamos a invitar a Bárbara porque nos dice que nos va a enseñar un paso. ¿Es correcto? Ahí está. A ver. Vamos a invitar a Bárbara Grill con penitencia. El que diga que baila peor o mejor va a tener que hacer una penitencia. Bárbara, pase nomás.
este deporte de breakdance, Jaime ahora es parte de los, ¿cómo se llama? De los Juegos Olímpicos. Y Panamericanos. Y la Bárbara nos va a enseñar un paso cortito. Ya. Y ella va a opinar quién lo hace mejor. El que lo haga peor paga una penitencia. Ok. ¿Digo la penitencia al tiro o la digo después? La penitencia es que si pierde Jaime va a tener que llamar a Piñera para invitarlo al programa. Y si pierdo yo voy a tener que llamar a mi hermano Fernando para invitarlo al programa. Ya. Bien. Vamos. Bárbara, ¿qué hay que hacer? ¿Qué música quiere? Pida música nomás si esto es un burlitzer. ¿Puede ser la misma de delante? La misma adelante, por favor, señor director. ¿Puede ser? Yo estoy acostumbrado a bailar cueca, ¿no? Sí. Ya, lo primero es mover las rodillas, así, hacia abajo. Eso es el bounce, ¿sí? Y los bracitos van a ir hacia abajo. ¡Los bracitos! ¡Justamente! ¡Eso! Oye, yo estoy mucho mejor. Me recuerda a los monos peludos. Y avanzamos hacia atrás. Adelante. Yo creo que estamos ya, señor director, ¿o no? Perdón, no escucho el switch. Señoras y señores, ahí. Listo, extraordinario. Bárbara, Big Girl. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor? ¿Quién lo hizo peor? ¿Quién lo hizo peor? Oh, está difícil. Sí, estábamos los dos tiesos. El micrófono, Bárbara. Yo creo que él. ¡Él lo hizo peor! ¡Que ya me apiñera! Ese es su teléfono, Jaime, ¿no? Oye, yo creo que esto estaba arreglado. No. Yo creí que iba a bailar mucho mejor, pero súper tieso. Yo estaba preocupado. Pero... No, Bailemos cueca. Belolio se movía así tieso. No, pero la penitencia tiene que ser que lo llame y que le diga que los deportistas acá en Chile necesitamos su apoyo. Ya. Eso está para bueno. poder No, le dice, competir, estamos aquí en alto rendimiento. Ya, vamos. Quédate aquí, Barbarita, vamos a llamarlo. Mientras está marcando, ¿a quién te faltó saludar antes? Me faltó saludar a mucha gente. Pero no puede ser tu programa de televisión. Estamos marcando. Qué buena tiene el teléfono de Piñera, lo está marcando Jaime Belolio. Tengo que mandarle un saludo a mi grupo, Ars Demon, Demonias DR. Bueno, las chiquillas han sido parte de mi proceso también. Si yo interrumpo. Las quiero mucho. No le avise. Muchas gracias Porque por todo. ya, Hay que tener un problema. Estoy aquí ¿Cuál es el problema? representando ¿Cuál es el problema? El problema es que va a contestar. Va a contestar. Y si contesta, ¿se va a enojar que estamos al aire? Le tendría que haber avisado antes. Entonces mandémosle un WhatsApp, Ya, mandémosle un WhatsApp. Le vamos a mandar WhatsApp, Eso está mejor. Respetemos Un al invitado audio. que quiere mandar un Le audio. va a mandar un audio. Ya, ¿está grabando? Ok, ya. Presidente, ¿cómo está? Estamos aquí en vivo con Nicolás Larraín, que quiere mandar una invitación. Don Sebastián, un gusto. Tenemos un programa, Not News, en Vía X y está todo el equipo aquí reunido. Estamos en vivo para invitarlo. Quisiera que usted me mandara la respuesta. Lo esperamos, lo vamos a buscar, lo vamos a tratar con cariño. Don Sebastián, tiene que venir. Bueno, y además está Bárbara, que va a ser nuestra representante de breakdance y que dijo que apoyáramos obviamente a todos los deportistas. Sí, necesitamos apoyo, por favor. Los deportistas acá en Chile estamos muy tirados. Necesitamos su apoyo, por favor. Muchas gracias. Listo, el audio se va y cuando nos llegue Enviado. la respuesta, Enviado. Jaime Belolio nos va a decir, señoras y señores, nos ha acompañado. Extraordinario, Jaime, un millón de gracias. Bárbara, extraordinario. Un gusto. Y esto es Not News, el nuevo Not News, que todo puede ocurrir. ¿Nos vamos bailando? ¿A dónde nos vamos? Hasta mañana, hasta vez, no corte.